Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 18 de diciembre. Cada vez nos acercamos más a la Nochebuena, pero en tanto llega esa noche vamos a seguir analizando esos temas importantes de país, y es que para esta ocasión vamos a centrarnos en el trabajo que ha desarrollado todo el año la Asamblea Legislativa. Y es que creemos que por ahí hay un par de datos sobre cuánto tiempo se ha trabajado en promedio en la Asamblea, o más bien cuánto tiempo ha trabajado cada una de las comisiones. ¿Han trabajado lo suficiente? ¿Ha habido resultados oportunos que la misma ciudadanía los está percibiendo? Bueno, sin más lo estaremos dialogando esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal? Buenas noches, un gustazo nuevamente. Gracias, Fernando, qué gusto estar contigo, qué placer estar con ustedes en sus casas. Feliz cena, que Dios me los bendiga. Y antes de comenzar, Fernando, quiero que me des unos minutos, Sí, vamos. porque quiero darle gracias a Dios y a toda la sociedad que hizo una presión mediática, porque el día de ayer nos dimos cuenta de que ya el pastor Ángel y el abogado Enríquez, de la cooperativa El Bosque. el de la cooperativa El Bosque, ya fueron puestos en libertad. Gracias a Dios, una lucha de tierra. Ellos tuvieron que pagar 7 meses en prisión por ningún delito. No habían cometido nada más que apoyar a su comunidad para que pudiera tener la tierra que tanto estaban deseando como comunidad del Bosque. Diputado, a propósito que se menciona eso, a ver, hay algo con lo que la gente tiene un choque. A ver, por una parte, usted me dice que no habían cometido ningún delito. ¿Sí? Sin embargo, ayer mismo que los liberan, se les dice, bueno, declárense culpables. Entonces, puede la gente tener esa confusión. ¿Son culpables o no son culpables? ¿Han cometido delito o no han cometido delito? No existe en este país las garantías constitucionales. No existe en este país un Estado de Derecho sólido. Y por eso tuvimos que nosotros ceder, porque la Fiscalía se la propuso. Este gobierno no le quedó otra salida, porque no tenían prueba, que obligarlos al pastor Ángel y al abogado Enríquez que se declararan culpables, porque no tenían ninguna prueba más. Pero eso no va contra la lógica y la razón, Francisco. El hecho de algo tan simple como, ok, declárase culpable y váyase, cuando debería ser al revés. Porque lo que sucede es lo siguiente: la Fiscalía y este gobierno, sin tener pruebas, los capturan a las personas más vulnerables de este país. En su expediente queda que son culpables. Correcto, pero al final de cuentas logran la libertad. ¿Cuántos años pudieron haber pasado estas personas en la cárcel si no se declaran culpables? Y ojo, no es porque ellos hayan querido, fueron obligados por el gobierno para que este caso fuera archivado. Si tú te recordás, siempre en los casos cuando hay una libertad, tienen que pasar un proceso de ir al penal, liberarlo. Ellos no. La Fiscalía dijo, quiero liberarme de este caso, tiene demasiada presión mediática, y que salgan ya inmediatamente del juzgado con sus familias. Pero miren hasta qué punto ha llegado este gobierno. Si no hay una exigencia social, una presión mediática, los casos de tantas personas inocentes como la del pastor Ángel y el abogado Enríquez nunca se pudieron haber resuelto. Y esto hay que decirlo: el gobierno tuvo que ceder porque no tenían pruebas sobre el pseudo delito que ellos habían cometido de violencia contra el orden público en este país. Entiendo que la situación fue: declárense culpables, y también bajo condición de no volver a ejercer actos violentos, que usted no está mencionando de que bajo ninguna circunstancia, bueno, no solo usted,
varias personas, de que bajo ninguna circunstancia fue violento, y me corregirá en ese tercer punto, entiendo también con la condición de no volverse a pronunciar en ese aspecto. Lo que pasa es que ellos fueron sentenciados por 3 años, pero esos 3 años se pueden cambiar por utilidad pública. Entonces significa que pueden estar haciendo un trabajo en la comunidad, entonces lo dejan libres. Entonces le ponen como prohibición, ok, te dejo libre, pero ya no pueden hacer ni acompañar ningún parón que hagan las comunidades exigiendo sus derechos durante 3 años. ¿Será que en ese... A ver, estamos hablando de que se sucumbió a la presión mediática? Totalmente. Cuando estamos hablando de casos como, por ejemplo, el de Ruth López o el del abogado Enrique Anaya, alguien podría pensar que si se hizo con el caso de la cooperativa El Bosque, ¿podría suceder con ellos también? Este es un tema muy complejo, lo de Ruth López y Enrique Anaya. ¿Por qué? Porque ellos estaban claros que eran defensores de derechos humanos, pero además de eso, estaban señalando los actos y abusos que está cometiendo este gobierno. Y eso significa que este gobierno no lo puede dejar libres, tomando en cuenta que hay una presión internacional fuerte hacia el gobierno de Nayib Bukele. Pero realmente, si ellos ceden a la liberación del abogado Anaya y de la abogada Ruth López, el que va a quedar mal va a ser el gobierno, porque realmente lo que van a hacer es victimizar a estas 2 personas y ellos van a seguir señalando y denunciando los actos arbitrarios de este gobierno. Entonces al gobierno no le conviene dejarlo libre, igual como no le conviene dejar libre a Ernesto Mason, porque siempre le van adelantando casos, delitos, le están poniendo más años, piden 6 meses de investigación de la fiscalía. ¿Por qué no lo condenan, pues? Si no ya tienen los casos abiertos, ya pasaron más de casi un año. El de Ruth López. Entonces realmente son estas situaciones cuando no hay un debido proceso, garantías y un Estado de Derecho sólido, sucede lo que está pasando con Ruth López y el abogado Anaya. No hay condiciones. Gracias a Dios que a los 2 representantes de la cooperativa El Bosque, el gobierno tuvo que ceder porque no tenían ningún caso armado. Y hay videos realmente donde la policía llegó a jalarlos de su ropa. Ellos estaban incitando la violencia, no las personas de la cooperativa El Bosque. ¿Esto le da esperanza a una parte de la población de que puede haber justicia? ¿O de igual manera todavía quedan personas que digan, ok, los liberaron, pero eso sigue sin ser justicia porque los obligaron a declararse culpables? Mira, lo que pasa en este país, que todo lo que se hace mediático, el gobierno evalúa si da una solución o no. Entonces aquí el llamado es que cualquier acto de abuso de este gobierno, denúncienlo, exijan la liberación de las personas, porque es la única manera que este país pueda tener las garantías que el pueblo salvadoreño merece, porque todos tenemos derechos y obligaciones, y el Estado salvadoreño tiene la obligación de darle un juicio justo, no un juicio abreviado, diciendo, ya ven que les dije que eran culpables. No, señores, culpables no eran. Los que sí abusaron del poder fue este gobierno. ¿Y porque no tienen pruebas? ¿Qué les quedó? Negociar con una propuesta abreviada. Bueno, con esto nos vamos a la primera pausa comercial y al regresar hay que conocer algunas estadísticas desde la Asamblea Legislativa. Pausa, regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y es que ahora nos toca o nos corresponde abordar algunos de los datos que se comparten con respecto al trabajo que hizo la Asamblea Legislativa. ¿Cómo así? Bueno, es prudente analizar cuántas sesiones como tal se realizaron, cuánto trabajó cada una de las comisiones, cuántas fueron efectivas, cuántas de las propuestas el pueblo las logró identificar o lograron ser de beneficio para la ciudadanía. Vámonos con Francisco Lira. Fernando, me pones con un tema tan importante que el pueblo salvadoreño tiene que darse cuenta. Toda la narrativa que este gobierno está haciendo en la Asamblea Legislativa lleva mucho énfasis en la propaganda, en dar información falsa. Yo te puedo dar un balance muy rápido de lo que ha sido la Asamblea Legislativa en este 2025. Veamos. Este 2025, pueblo salvadoreño, ha sucedido un retroceso tan grande en el tema de fortalecer y crear leyes para beneficio de ustedes. Si ustedes se recordarán, el 1 de mayo del 2024, los diputados cambiaron el número de comisiones de trabajo, que en su objetivo era reducirlas solamente a 8 para generar más trabajo legislativo. Hay dos comisiones que dejan mucho que desear, Fernando. ¿Cuáles son? La Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. ¿Cuánto creen usted, pueblo salvadoreño, que trabajó esa comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial? Únicamente trabajó 7 horas, 35 minutos durante los 12 meses del año. Lo detengo ahí. ¿7 horas o 7 meses? No, 7 horas, 35 minutos. En todo el año. En todo el año. Menos de una hora laboral que el salvadoreño trabaja arduamente, de forma honrada. Esta comisión solo hizo 7 horas, 35 minutos de trabajo efectivo en la comisión. Ok. A ver, ¿Estás indignado, Fernando? A ver, es que no me cuadran los números. Estamos hablando de que la suma de todas esas reuniones, o sea, la suma del tiempo en todo el año, da un total de menos de 8 horas. Correcto. Menos de una jornada laboral. Correcto. Eso es lo que trabajó la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial. Y hay otra comisión que no se queda atrás, que es la de Niñez e Integración Social. Trabajó 8 horas, 27 minutos. Y en promedio, las otras 6 comisiones trabajaron aproximadamente entre 25 y 40 horas en el año. No pasan de 40 horas trabajadas la comisión que hizo mayor trabajo legislativo. No por eso es que ustedes, pueblo salvadoreño, evalúan a esta Asamblea Legislativa compuesta por 54 diputados de Nuevas Ideas y 3 de partidos satélites que administran los fondos públicos con una nota menos de 5. Pero es que no termino de comprender, Francisco. ¿Qué es lo que no comprende, Fernando? Fernando? Estamos hablando de que ellos, siempre se dice, lo que usted mencionó al principio es que se redujeron la cantidad de comisiones para poder trabajar más. Para poder trabajar más. Pero estamos hablando de que son menos comisiones y son menos horas laborales para poder sesionar. No comprendo. Mira, sentido, entonces, de convocaron, al final de cada sesión plenaria, hay un articulado en la agenda que dice convocatorias. Y en esas convocatorias hacen y agendan las comisiones de trabajo, donde tenemos que participar los diputados. En el año, hasta el día martes de esta semana que hubo plenaria, se habían convocado 269 sesiones de trabajo. 269. De las cuales 149 fueron suspendidas. 149 de 269. Y solo hubo reuniones efectivas 120.
Esto es el trabajo que ustedes, para eso votaron por los diputados Nuevas Ideas. Pues señores, esta es la realidad, y cualquier diputado o oficialista o pseudoanalista del gobierno que me quiera desmentir, aquí le ponemos otra silla y le desmentimos los números. ¿Cómo es posible que Nuevas Ideas le encanta ser el primero en todo? Porque así dicen, fuimos los primeros en esto, fuimos los primeros en lo otro. Pues déjenme decirle que en este periodo legislativo fueron los primeros en superar el techo de los decretos aprobados por dispensa de trámite. ¿Cuántos fueron? ¿Qué significa dispensa de trámite? Que solo llegan a leer un papel en la sesión plenaria y dicen apruébese. Fueron 160 decretos aprobados sin discusión, sin llamar a las personas que van a ser beneficiadas o afectadas. 160 decretos por dispensa de trámite. Pueblo salvadoreño, yo pregunto, ¿para eso ustedes votaron por Nuevas Ideas? Para tener estos números de trabajo. Porque yo estoy claro, muchas personas me dicen, Fernando, nos sentimos engañados por Nuevas Ideas. Sí, pero también el pueblo salvadoreño no tiene la culpa. Le dieron esperanza. Pero ahora que vienen las nuevas elecciones, ¿será que ustedes permiten que los diputados sigan bajando 7 horas de trabajo al año? Porque lo más seguro que lo van a hacer. Porque ellos dicen, representamos al pueblo salvadoreño. ¿No creen, pueblo, que las comisiones deberían estar legislando para que ustedes tengan mejor calidad de vida? Para que bajen los precios de la canasta básica. La última encuesta revelada indica que por lo menos el 60% de la población donde le está golpeando y apretando el zapato es el tema económico. Y el 68% dice que del año pasado a este año han aumentado los precios de la canasta básica. Esto significa que porque los diputados no están legislando para ustedes, pero si están legislando para los millonarios que vienen con inversiones, entre comillas, para el país, pero les quitan los impuestos. Pero a ustedes, las alcaldías les siguen aumentando las tasas y el gobierno les sigue aumentando los impuestos. ¿Por qué no legisla este gobierno por los emprendedores y los pequeños empresarios de este país, que generan más del 90% de los empleos? Mira, esta Asamblea Legislativa este año se ha caracterizado también por un bloqueo sistemático que ha tenido de todas las propuestas que nosotros como oposición hemos presentado. Llevamos más de 45 iniciativas que le van a mejorar la calidad de vida a los salvadoreños. Y ellos, apretando el botón que no les interesa. Francisco, también lo detengo ahí. Fueron 45 iniciativas que venían solo de Arena. Sí. Este año. Ok, este año. Pero algo que siempre se escucha es parte de este discurso. Si ellos propusieran algo bueno, hablando de ellos, refiriéndome a Arena, si ellos propusieran algo bueno, dicen, y algo que fuera de beneficio para el pueblo salvadoreño, entonces nosotros los escucháramos y lo aprobáramos, pero como no proponen nada, pues entonces no lo hacemos. Y si proponen, no es bueno. ¿Qué es lo que han propuesto? De esas iniciativas, ¿en beneficio de quiénes eran? ¿O sobre qué? Mira, nosotros hemos propuesto para mejorar el tema de transparencia y rendición de cuentas. No sé si ustedes se recordarán ese expresidente del Instituto de Veteranos, que en la frontera con Honduras le decomisaron una buena cantidad de dinero. Su servidor pidió corte de cuentas, fiscalía, investigue, porque ese dinero lo más seguro que son de nuestros impuestos. ¿Y qué pasó? Dijeron que no, engavetémoslo. El tema de bajarle los precios a la canasta básica fue una propuesta también de nosotros como Arena. Y ellos, ¿qué dijeron?
que no. Hemos presentado por lo menos, su servidor, 5 iniciativas para que pasemos de una política de excepción en el tema de seguridad y creemos una política permanente de seguridad para que los pandilleros se pudran en la cárcel, que no vean la luz del sol, pero que los inocentes tengan un juicio justo. Porque actualmente hay una narrativa de este gobierno, Fernando, que dice que si los diputados de oposición aumentan en la Asamblea Legislativa, los pandilleros van a quedar libres. Y yo se lo digo con mucha claridad porque en las comunidades me lo han preguntado. Nosotros no vamos a dejar que salgan libres. Nosotros, si es necesario, le vamos a aumentar las penas. Y vuelvo a repetir esta palabra, que el pueblo me entienda, que se pudran en la cárcel por tanto daño que le han hecho al pueblo salvadoreño. Pero hay miles de salvadoreños también, hombres y mujeres honradas, muchos de ellos muertos bajo custodia del Estado, porque este gobierno no quiere ceder con esa carta de libertad y quiere seguir jugando con ustedes, porque más allá de la seguridad, díganme, ¿qué más ha hecho este gobierno? Si cuando van a pasar consulta no hay especialistas, las recetas se la dan y no hay medicina en las farmacias. Las consultas, con suerte se la dan para 6 meses y no para 1 año. Las personas que están recibiendo diálisis, ¿cuánto le están dando de diálisis? Porque ni siquiera tienen la capacidad en número de especialistas y también de insumos para hacer la diálisis. Esa es la realidad que vivimos. Ustedes, sus comunidades, el desarrollo, ¿quién lo está haciendo? El gobierno, las alcaldías. ¿O realmente ustedes se tienen que sacar del poco dinero que tienen para hacer obras? O la clase media, Fernando, cuando vamos al supermercado o cuando vamos al mercado, muchas veces ya no podemos comprar lo mismo porque ya no nos alcanza el dinero. ¿Y por qué no nos alcanza? Porque ellos están usando mal los impuestos de nosotros, comprando helicóptero, haciendo una nueva residencia presidencial, sacando crédito de $500,000 diputados de nuestros ahorros de pensiones. A eso quiero llegar. Son propuestas que nosotros hemos presentado, pero ellos no quieren hacerla. El abuso de la dispensa de trámite para no estar discutiendo esas acciones tan importantes que pueden ser para ustedes, pero no lo quieren hacer. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y tal cual cerramos el bloque anterior, mucho se ha hablado de una deslegitimación hacia los partidos de oposición, o como muchos le llaman, los partidos de la esquina. Mucho se dice, bueno, realmente pues no proponen nada, y si proponen algo, pues entonces dicen que no es bueno, y si es bueno, pues dicen, mire, lo debió haber propuesto cuando estaban en el poder, ahorita no, porque ya se terminó su tiempo. Francisco, desde la bancada de Arena, o al menos desde la perspectiva de Francisco Lira, ¿cómo ha sido trabajar en todo este 2025? O sea, yo sé que ya viene de todo este tiempo, pero ¿cómo ha sido trabajar sabiendo que siempre que levantan la mano, siempre le dicen que no, o últimamente ya ni siquiera toman en cuenta sus votos? Mira, al principio nosotros lo veíamos con tristeza, pero realmente cuando nosotros vamos a las comunidades, a las colonias, a los barrios, la misma gente nos dice, señores, sigan haciendo este trabajo de denuncia y de señalamiento del abuso del poder. Pasó algo en esta sesión plenaria del día martes y se lo quiero compartir al pueblo salvadoreño. Me imagino que ya lo vieron en las redes sociales porque por lo menos más de 110,000 personas lo han visto. Muchas veces nosotros nos incorporamos
unos minutos posterior al inicio de las sesiones plenarias porque estamos recibiendo a los amigos de la prensa para dar declaraciones. Y tomando en cuenta que siempre las agendan a las 9:30 de la mañana, pero comienzan como a las 12:30, 1 de la tarde, pues realmente no tenemos la agenda establecida de forma generalizada. Entonces, estaban haciendo una votación, que creo que ese tema lo vamos a hablar sobre el tema de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Yo pedí la palabra para que me incorporaran al pleno, porque habían pasado asistencia. No me hicieron caso. Pasaron a la votación. Obviamente mi voto no aparecía reflejado en las pantallas, ni en los registros de la Asamblea. Entonces pedí la palabra y solicité que incorporaran mi voto en contra el tema que habían colocado, que era aumentarle el número de años a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y con una respuesta me contestaron: mire, usted no fue incorporado, su voto no vale. Entonces yo le contesté: a mí no me importa si ustedes me validan o no me validan el voto. Y lo dije con micrófono abierto. Lo que a mí me importa es que el pueblo salvadoreño se dé cuenta que Francisco Lira no votó por los abusos del poder. Y todavía de forma prepotente me dicen: bueno, ya tiene las cámaras y el pueblo salvadoreño se dio cuenta. Señores, si nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño, Fernando, no podemos sentirnos que estamos en la cúspide y vernos hacia abajo, hacia todos. El poder se acaba, es efímero. Y cuando eso se acaba, el pueblo salvadoreño, ya lo ha demostrado en historia, se la van a cobrar todos estos abusos que están cometiendo. Pero todos esos ataques, todo este tema de denigración que tenemos, lo que nos da es fortaleza, porque sabemos que estamos siendo la voz del pueblo salvadoreño, porque ustedes que me están viendo este día y escuchando, se están identificando con las palabras que yo estoy diciendo, con el señalamiento y la denuncia que estoy haciendo, porque ustedes tienen temor. Hay temor en el pueblo salvadoreño de decirlo, pero nosotros que somos representantes de ustedes, tenemos que estar bien firmes para señalar y denunciar todas las políticas públicas que este gobierno no está haciendo, más que simplemente beneficiando a un anillo de poder que se está enriqueciendo por nuevas ideas. Tal vez alguna que otra persona consultará o preguntará: ¿por qué siguen llegando y proponiendo en la Asamblea Legislativa si saben que de cualquier manera el resultado no va a cambiar? Porque nosotros somos responsables con el rol que tenemos como diputados. Somos coherentes con el trabajo legislativo, al cual nosotros juramos ante la Constitución de la República respetar y hacer cumplir. Esa es nuestra función. Sin importar que seamos 3 diputados de oposición, lo que tenemos que tener claro es que representamos al pueblo salvadoreño. Y hay una frase muy importante que lo estoy diciendo en las entrevistas que me invitan, Fernando, y voy a tomar este espacio para decirte la frase del cardenal Sara, Roberto Sara. Dice: no tengamos miedo de ser pocos, tengamos miedo de ser tibios, porque en aquel momento, cuando Jesucristo vino a la tierra, solo se acompañó de 12 apóstoles para salvarla, no de multitudes. Podemos ser 3 diputados, pero no tenemos miedo, porque sabemos que atrás de esta Cámara hay miles de salvadoreños que nos están escuchando, y ellos van a servir como receptores y megáfonos para que este mensaje que estamos dando pueda llegar a sus comunidades y en algún momento despertar de esta pesadilla que está pasando El Salvador. A ver, no es que quisiera adelantarlo, pero evidentemente vamos a entrar nuevamente a un año preelectoral, pero conforme a todo lo que estoy escuchando de, ok, sí, son 3 de oposición, pero no tienen miedo,
Si virtualmente ustedes quisieran optar nuevamente por otro periodo en la Asamblea Legislativa, me está diciendo que de igual manera no tienen miedo, a pesar de que los resultados pueden ser los mismos por otros 3 años o más. Hay que decirlo con total claridad, Fernando. Nuevas Ideas tiene todo el poder. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y todas las instituciones, incluida la Fiscalía General de la República, incluida el Tribunal Supremo Electoral. Aquí hay que decirlo. Su servidor no confía en la institucionalidad que existe actualmente, pero sí confía en la denuncia que se está haciendo y que se va a hacer de los abusos que pueda tener la Fiscalía y el Tribunal Supremo Electoral en las próximas elecciones. Y esos señalamientos se dan desde antes de las elecciones. ¿Cómo es posible que el Tribunal Supremo Electoral haya pedido 180 millones de dólares para un solo evento electoral? Y en la elección del 2024 hubieron 3 eventos electorales: presidente y asamblea legislativa, alcaldía y parlamento centroamericano, y un tercero que hubo, que no se llevó a cabo, fue la segunda vuelta electoral. Esas 3 costaron 129 millones. Y ahora que solo hay un evento en un solo día, presidente, diputados y alcaldes, va a costar 180 millones, y que ya eliminaron la segunda vuelta porque ya no hay. Esas denuncias hay que decirlas, hay que hacérselas saber al pueblo salvadoreño, porque muchas veces el pueblo salvadoreño, este gobierno lo tiene dormido con lucecitas, con circo, con narrativas de propaganda, pero esas 3 cosas no le llevan el plato de comida cada noche a sus hijos, porque realmente la economía está en condiciones pésimas. Por eso digo, lo que tenemos que hacer es, en esta campaña que viene, incidir en proponer y decirle al pueblo salvadoreño que esta nueva generación de políticos queremos hacer bien las cosas. Tú dijiste una pregunta: ya el tiempo de mi partido ya pasó el tiempo de ustedes. Perdónenme, yo no estaba tomando decisiones en aquel momento, y ahora las sigo tomando con seriedad, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, por esos adultos mayores que posiblemente el próximo año ya no le estén depositando la pensión, porque el sistema de pensión está quebrado en este país. ¿Dónde están los beneficios para los discapacitados? Si al final de cuentas le eliminaron la institución, el CONAIPD, y se la pasaron al Instituto de Veteranos, que no tiene experiencia para trabajar con los diferentes tipos de discapacidad. Esas son las preguntas que hay que hacernos. ¿Nos vemos representados en la política pública de este gobierno, o simplemente tenemos un retroceso para concentrar el poder en una sola persona, quien manda y exige lo que se tiene que hacer en este país? Con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos aquí en Criterios. Otro de los puntos importantes que recientemente se abordó en la Asamblea Legislativa fue la iniciativa de homologar el periodo del Tribunal Supremo Electoral. Podríamos pensar de que esto también va acompañado de la idea que es para reducir gastos, que es para que todo vaya en orden, para que todo esté bien organizado, o es que hay algo más detrás. Por favor. Hay que explicar al pueblo salvadoreño que todo lo que nace torcido jamás se va a enderezar. Y esto es lo que hicieron el día martes en sesión plenaria. Volvieron a abusar de la dispensa de trámite, y más aún que empiezan a cambiar nuevamente artículos de la Constitución de la República. Ellos pueden decir que es una forma legal, pero hay que recordarse al pueblo salvadoreño que la última plenaria
del 2024, que fue el 29 de abril, ellos cambiaron la forma de legislar en El Salvador. Cambiaron el artículo 248, que permitía tener filtros para cambiar artículos de la Constitución de la República, que era aprobarla en una legislatura, esperar un periodo de elecciones y que la próxima legislatura que entrara decidiera si los cambios eran buenos o malos para ratificarlos. Ahora no, con ese cambio que hicieron el 29 de abril del 2024, se puede cambiar la Constitución como cuando tú te cambias calcetines. Se hace un cambio en la mañana y se ratifica en la tarde. Eso es lo que sucedió. Es el tercer cambio de la Constitución que hacen después del 2024. Y le recuerdo al pueblo salvadoreño que lo que nos están quitando son las garantías constitucionales de nuestros derechos de forma ilegal. ¿Se recordarán que hace unos meses dijeron hay que crear el mecanismo para que existiera la elección presidencial indefinida? ¿Se recordarán? Y dijeron se va a quitar 3 años de mandato para sacrificarse por el pueblo salvadoreño y va a ganar 6 años porque cambiaron los periodos presidenciales. Eliminaron la segunda vuelta, que al final de cuentas era una garantía más para los procesos democráticos, y casualmente eliminaron el Parlamento Centroamericano, que solo quedó en papel, porque ellos siguen ejerciendo su función, y hay unos 3 diputados pícaros de Nuevas Ideas que decidieron, cuando vieron ese anuncio que iba a desaparecer, empezaron a autorizar y a adelantarse sueldos. Y recuerden, ganan más de $5,000 estos diputados. ¿Y qué hacen? Tienen por lo menos 10 diputados de Nueva Ideas en el Parlamento Centroamericano. ¿Y qué están haciendo? Nada. Son abusos de poder. ¿Y qué pasó el día martes? Que quieren homologar los tiempos y los procesos con el Tribunal Supremo Electoral. Lo que quieren es amañar todo el sistema y los controles políticos en este país. Ahora los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que fueron elegidos para 5 años, solo van a durar 2 años. Van a entregar el poder en el 2027. Y en el 2027, después de elecciones, se van a elegir los nuevos magistrados por 6 años, que van a ejercer el mismo periodo de la reelección indefinida del señor presidente de la República. Entonces, con claridad vemos que aquí lo que están haciendo es concentrando el poder para beneficio propio, garantizando que las elecciones sean controladas por Nuevas Ideas y que al final de cuentas la autocracia, que significa que tiene el poder una sola persona para tomar decisiones, se mantenga en el tiempo. Entiendo que esta no fue la única iniciativa, sino también hay una reducción en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, si no me equivoco. ¿Esto sí, en beneficio de qué o de quién? Mira, la reducción, hay que recordar al pueblo salvadoreño que era por lo menos el 6% del presupuesto general de la nación que le correspondía a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? No como lo están diciendo en los discursos una diputada de Junta Directiva de Nuevas Ideas, que dice que esto se hizo cuando allá en el 80 y pico, cuando se hizo la Constitución de la República. No, ni siquiera la historia saben estos pseudodiputados. Este 6% se colocó después de los acuerdos de paz, porque era necesario que existiera una independencia del Poder Judicial de Casa Presidencial, y una independencia no solo en nombre, sino que una independencia financiera, sí, que permitiera hacer todas las acciones necesarias para no depender de Casa Presidencial. Y lo que están haciendo ahora fue un chantaje. Dijeron en la sesión plenaria que no iban a aumentar ni iban a disminuir el presupuesto, porque al final de cuentas lo iban a respetar, pero era necesario quitar de la Constitución el 6%. Nos están quitando las garantías al pueblo salvadoreño que podamos tener un juicio justo y con garantías. Lastimosamente, ya están terminando de concretar el último paso del poder que deben de tener en la Corte Suprema de Justicia.
Y más aún, Fernando, da una tristeza porque los magistrados no dicen nada, callados. Las asociaciones de abogados, calladas. Este país tiene miedo de hablar, de exigir sus derechos. Y en esta situación, hay que decirlo, son retrocesos democráticos que está viviendo El Salvador, que quizás en este momento no lo logra ver los salvadoreños, pero cuando usted necesite de una justicia clara, que priorice al inocente y no existan las garantías constitucionales necesarias, van a decir, los diputados de oposición tenían razón de exigir y de oponerse a estos cambios constitucionales que están haciendo en la Asamblea Legislativa. Francisco, también alguien podría decir, pero a mí me parece justo que se reduzca el presupuesto a la Corte Suprema porque precisamente vivimos en un país con mayor igualdad, con menor índice de violencia, con menor índice de criminalidad, entonces ya no hace falta invertir tanto. ¿Podría haber un argumento de ese calibre? ¿Podría ser válido? Sí, todo puede ser válido, pero yo le pregunto al pueblo salvadoreño y te pregunto a ti. ¿Tiene validez reducir el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia? Y o si contrastamos, ¿no sería mejor generar políticas públicas para que el pueblo salvadoreño no tenga hambre? Que esos 22.500 personas que se suman al 250.000 que están en extrema pobreza tengan programas sociales. ¿No sería más justo eso? ¿No sería más justo de apoyar al pequeño agricultor que no le alcanza el dinero para poder sembrar y llevar el alimento a su familia? ¿No sería más justo llevar ese presupuesto para que exista mayor número de medicinas en los hospitales? Eso es lo que hay que hablar, eso es lo que hay que decir, pero no lo podemos utilizar como chantaje. Sí. Ahora la independencia de la Corte Suprema de Justicia depende que si le hago favores a la Casa Presidencial o a la Asamblea Legislativa, puedo negociar mi presupuesto. No, hombre, si ellos son independientes, son los jueces en este país. Y esto, la independencia se perdió desde el 1 de mayo del 2021 cuando le dieron golpe a la Sala de lo Constitucional y pusieron monigotes a estar en la Corte Suprema de Justicia. Después de eso, en los meses cambiaron a los jueces con una reforma que se le sacaron de la manga de la camisa. ¿Cómo es posible que estén despachando a jueces de 60 años? Si al final de cuentas, entre más longevos sos en el tema de leyes, tenés más criterio para poder juzgar a una persona o no. No que están poniendo jóvenes sin ninguna tutoría en los juzgados. Entonces ahora al final de cuentas están completando el sistema de concentración de poder que tanto daño le está haciendo El Salvador. Bueno, con esto vamos a la última pausa comercial. No nos cambie, volvemos pronto en Criterios. En resumen, en este 2025, ¿qué nota le pondría usted a la Asamblea Legislativa? ¿La aprobaría? ¿La reprobaría? ¿O cómo la describiría? Francisco Lira, por favor. Más que una nota, yo se la dejo al pueblo salvadoreño, que evalúe si los diputados de Nuevas Ideas están haciendo leyes a su favor o no, porque más allá de la seguridad no han hecho nada. Y con lo que tú me dices que la describa, Fernando, son sumisos al poder, son títeres de la Asamblea Legislativa. Y ahora en el periodo que viene de un año preelectoral 2026, yo le aseguro que ya no van a seguir legislando y quizás me puedas invitar a final del 2026 si Dios nos presta vida y evaluar si esas 7 horas que trabajó una comisión, lo más seguro que va a bajar a la mitad, porque van a andar abrazando señoras, chineando niños, dándoles pantalla LED, quemándole pólvora, como que si eso le va a generar a ustedes mejor calidad de vida, que tengan mejores dineros
para poder darle beneficio a sus hijos y a su esposa. Lastimosamente eso no va a suceder porque en este país no existen las garantías jurídicas para que la empresa privada pueda invertir con seguridad. Al final de cuentas los jóvenes tienen oportunidades. Ustedes que se han quemado las pestañas por año en la universidad tienen empleo. Y o si tienen un empleo es de $500 que ni siquiera le alcanza para poder alquilar una habitación o poder adquirir un crédito para comprar una casa de interés social. No la tienen. Esas son las condiciones que vamos a vivir. Y nosotros como oposición tenemos un gran compromiso, Fernando, de abrirle la mente a nuestro pueblo salvadoreño y que primero Dios las cosas cambien en este país. Es decir, ustedes se mantienen firmes en denunciar lo que consideran que no está bien. Totalmente, y mucha narrativa del gobierno dice, ustedes solo votan en contra. Vayan a revisar cuántas propuestas nosotros hemos apoyado a este gobierno, porque la hemos estudiado, ha habido tiempo para interpretarla y analizarla, pero no como ellos, que las 45 iniciativas que hemos presentado como fracción de Arena, ni siquiera se toman el tiempo de analizarla. Como que el daño lo están haciendo a nosotros, Fernando. El daño se le hacen al pueblo salvadoreño porque esa iniciativa nacen de las comunidades. Bueno, con esto hemos llegado al final del criterio. Francisco Lira, ha sido un verdadero placer haber dialogado sobre todo lo trabajado por la Asamblea Legislativa en todo este año. Imagino también que será la última entrevista de este 2025, al menos con usted. Así que muchísimas gracias y desde ya que tenga unas bendecidas y felices fiestas. Gracias, Fernando, a ustedes, al canal, por permitirme un año más estar hablando con mucha responsabilidad con el pueblo salvadoreño. Decirle que en estas vacaciones vamos a estar cercanos a nuestra gente en las comunidades. Y lo más importante, que ustedes puedan pasar una feliz Navidad, un año 2026 lleno de prosperidad y que pidámosle a Dios para que la situación de este país pueda cambiar, para que mejoren su economía, que mejoren su educación, que mejore la salud de los salvadoreños. Pasen feliz noche. Bendiciones. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.